Teóricamente hablando, ya hemos visto las características principales de Forget 2D, es decir, cómo definir las configuraciones globales, la clase tipo Forget 2D Game, al igual que el mundo de la cámara. También vimos la joya de la corona, que son los cuerpos. Ya vimos varias de sus características, que es definir un cuerpo, la forma de los cuerpos, cómo aplicarle las fuerzas y bueno, poco más. Pero falta un detalle muy importante, que es cómo interactúan los cuerpos entre sí, que es otro detalle muy interesante. Esto también ya lo tenemos un poco de gratis al emplear un mundo aquí en física, pero a lo que me refiero es los contactos, es decir, qué hacer cuando un cuerpo choca contra otro cuerpo, qué quieras hacer en ese punto. Esto es algo bastante útil, por ejemplo, cuando tenemos el player que salta, o bueno, viene cayendo, según la implementación que hacíamos en Flame básico, y hace contacto contra el piso, que es un cuerpo estático, y el player viene siendo un cuerpo dinámico, aunque en este caso no importa mucho, pero ¿qué pasa justamente en ese contacto? Que seguramente a ti te va a interesar hacer ciertas verificaciones. Por ejemplo, para evitar que salte múltiples veces, entonces ya indicas que estás en el piso, ya que si el player intenta saltar en el aire, tú dices que no, pero bueno, para eso empleas una propiedad. Esto, como te digo, lo vemos en detalle, pero un poco más adelante, pero es eso. Si, por ejemplo, como te mostraba antes, y ya, bueno, ya hago este poquito de abstracción porque ya conocemos Flame básico, pero al final, el movimiento para el player es aplicarle la fuerza hacia arriba, una velocidad lineal, en este caso es la implementación que vamos a utilizar, pero eso lo hacemos cuando pulsamos una tecla, pero esa fuerza solamente la vamos a permitir cuando el player esté en el piso, y es algo que podemos aquí conocer muy fácilmente empleando, entre comillas, las colisiones de Flame. Pero es algo, como te digo, que es interesante saber cuándo están chocando los cuerpos, y ahí te mostré o te hablaba una posible implementación, una posible importancia de por qué esto es necesario. Entonces, en definitiva, aquí no se maneja el término de colisiones, sino de contacto. A la final es un juego de palabras y es prácticamente lo mismo, ya que fíjate que aquí también recibimos el otro objeto, es decir, con quien chocamos, e información sobre el contacto. Antes era el componente con el cual colisionamos y los puntos en los cuales colisionó. En este caso, los puntos en los cuales colisionó estuvieron aquí en el contacto, pero en la práctica es lo mismo, solo que le cambian el nombre. Y es eso, a la final también tenemos aquí un behind contact para cuando, el contacto inicia, y un end contact cuando el contacto termina. Y poco más que decir, ahí tú puedes hacer exactamente la misma lógica que utilizamos en Flame básico, en la cual indicábamos, lo que te indicaba, por el ejemplo. Cuando el player entra en contacto con el piso, entonces aquí en behind contact colocamos inGrow en true, porque está en el piso. Ahora bien, cuando ya no está en contacto con el piso, es decir, cuando salta, se ejecutaría este método en el cual nos indica que ya no está en contacto con el piso y colocamos inGrow en falso. Y así de simple, ya sabemos cuando el player está o no en el piso. Esto, otra vez, lo podemos aprovechar enormemente en otros esquemas que queramos implementar, pero es eso. Por aquí te voy a mostrar rapidito esa implementación. Aquí la tenemos. En contact, cuando termine el contacto, coloco inGround en falso. Obviamente verifico el tipo de cuerpo, en este caso que es el piso, ya que nuevamente esto se va a ejecutar para cualquier cuerpo que tú tengas ahí en tu escena con el cual interactúe. En este caso el player, ¿no? Que es el que tiene estos eventos. Y aquí tenemos el de behind contact. Cuando inicia ese contacto, lo colocamos en true, porque es cuando choca la primera vez. Y aquí es cuando termina, al igual que las funciones de contacto, al igual que las funciones de colisión. Por lo demás, aquí definimos otra lógica adicional. Esto es para evitar que el usuario, ya que esa velocidad lineal siempre se mantiene y no pasa a cero automáticamente cuando toca un cuerpo, entonces a la final se consigue un efecto un poco extraño deslizante. No sé si has jugado a Mario, que tiene, al menos lo que he jugado yo, que siempre tiene ese molesto cuando terminas de caminar, que todavía da unos pasitos más. Eso pasa precisamente por la fuerza o el impulso que ella tiene cuando se le aplica la fuerza o el impulso y choca con un cuerpo, por ejemplo en este caso el piso, como no choca directamente, sino pasa por encima, entonces todavía se le mantiene ahí una velocidad residual. Entonces esto se le puede hacer para indicarle que deja de moverte cuando entres en contacto. Es el por qué está esto aquí, aunque nuevamente esto lo vemos en detalle un poco más adelante.
Bueno, ya con esto cubrimos todos los temas. Como te digo, es un poco abstracto todo esto. Me atrevo a hacer todo esto porque al final es muy similar en muchas cosas a lo que hicimos en Flame básico. Y recuerda otra vez, por 14ª vez, que puedes ver estos videos, algunos de ellos, algunas partes, cuando ya pasemos a la implementación y tengas algunas dudas sobre qué es lo que hace esto, qué es lo que hace aquello, ya que vimos varios conceptos interesantes. Pero ahora sí, a partir de la siguiente sección, la siguiente clase, ya vamos a entrar en materia de desarrollo, en la cual vamos a ver varios experimentos para, bueno, entender un poco mejor cómo funciona el entorno 2D con física en Forget 2D.